saludar en la línea telefónica y de verdad se lo valoro. Por supuesto, a la senadora del PRI, exgobernadora por Tlaxcala, ex dirigente nacional del PRI, ex embajadora de México en Brasil, en Cuba, Beatriz Paredes Rangel. ¿Cómo está usted, senadora? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo y saludar a todos y a todas nuestros radioescuchas. Estamos haciendo un recuento de los 3 años de gobierno del presidente y de una defensa que hoy estamos viendo de una diputada de Morena, de nombre María de los Ángeles Huerta. Con todo respeto, la verdad no encuentro yo palabras para calificar que venga a decir que los padres de familia, de los niños con cáncer o que detrás de esto se está intentando manipular, que no es una realidad, que hay desabasto de medicamentos, senadora. Efectivamente, yo creo que soy respetuosa de todas las opiniones y personalmente le tengo un gran respeto a la diputada que usted menciona, pero creo que lo esencial es que no volvamos el tema del desabasto de las medicinas un tema político. Es un tema verdadero, es un tema objetivo. Quienes me están escuchando y que lamentablemente padecen alguna enfermedad y son integrantes de los servicios de salud pública o tienen que recurrir a ellos, saben que estoy diciendo la verdad. Lamentablemente las medicinas son insuficientes y hay muchas medicinas que no hay, especialmente la de las enfermedades más delicadas, más graves, como es el caso del cáncer. Y en el caso del cáncer para las niñas y los niños que tienen esta terrible enfermedad que enfrentan, sobre todo la leucemia, ha habido un desabasto continuo desde hace año y medio y es un problema estructural, no es un problema político, no se relaciona con que nos caiga bien tal o cual funcionario, sino que es un hecho y la mejor manera de ayudar a que los funcionarios públicos y el jefe de las instituciones cumpla con su responsabilidad es no falsear la verdad, reconocer el problema, enfrentarlo y resolverlo. Esto se lo pregunto sinceramente, en otros gobiernos, sobre todo emanados del PRI, jamás sucedió una crisis sanitaria, jamás se permitió salida de control. El sistema de salud que construyó el PRI en su momento llegó a ser considerado a través del Sistema Nacional de Vacunación como uno de los mejores, si no es que el mejor del mundo, que lo trataron de emular en muchísimas otras partes. ¿Cómo hoy pueden justificar esto subiéndose a una tribuna en el Congreso, en la permanente, para justificar a un personaje que verdaderamente ha hecho las cosas mal, senadora? Mire, por eso insisto en que no lo volvamos un asunto político, porque cuando creen que es un asunto que pretende comparar una etapa con otra, una época con otra, el resultado de administraciones de un partido político con otro, hay una actitud defensiva que se vuelve poco analítica. A la gente la verdad es que poco le importa si la administración es de tal o cual. Lo que la gente quiere es resultados, es que se resuelvan sus problemas. Este problema de desabasto de medicinas en esta administración tiene que ver con que al inicio de este gobierno tomaron la decisión de centralizar las adquisiciones de todo. Cambiaron la ley orgánica de la administración pública y pusieron un artículo para centralizar todas las adquisiciones. Y entonces un área que no tenía la experiencia y de la complejidad de la adquisición de las medicinas tomó esa responsabilidad. De manera simultánea decidieron transformar el sistema de salud en el INSABI, que no termina de fructificar, que no termina de consolidarse, y de manera simultánea nombraron en COFEPRIS, que es el área que calificaba las adquisiciones médicas, a personal sin experiencia, y este conjunto de hechos hizo que no se formularan los pedidos de medicamentos a tiempo y los pedidos de insumos para la fabricación de medicamentos. Entonces, es un problema real
de gestión pública, de falta de manejo adecuado en la gestión pública del sector salud, y por eso los ciudadanos, los enfermos, están padeciendo esta circunstancia que afecta mucho su recuperación. Negarlo no sirve para nada, descalificar el profundo dolor de los padres que defienden a sus niños como cualquier papá y cualquier mamá lo hace, no tiene sentido. No es un tema político electoral, es un tema de humanidad, es un tema de análisis y de toma de decisiones y de que se reconozcan los errores y se corrijan y se superen. Ahora bien, en este periodo extraordinario en el que se está pasado el proceso electoral, hay voces de partidos políticos integrantes del Senado, sobre todo los representantes del Senado en Morena y de sus aliados, que quieren llevar al Congreso al análisis y discusión el tema de una reforma electoral. Se tiene que intentar recuperar este reclamo social de pues buscar recortar en 50% el presupuesto a los partidos, o la intención de esta reforma electoral va más allá en el tenor de buscar controlar más al INE como un ente que no les favorece cuando se dan los procesos a modo. Mire, a mí me parece que el Instituto Nacional Electoral dejó acreditado su profesionalismo y su seriedad en la organización de los pasados comicios. Creo que además la ciudadanía que formó parte de las casillas, que aceptó la invitación para ser funcionarios de casilla, merecen nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Son ciudadanos que cumplieron con su responsabilidad cívica. El INE ha acreditado que tiene legitimidad y que tiene capacidad de operación de una elección tan compleja en un país que tiene millones de electores. Por eso pienso que si es necesario hacer algunas modificaciones al INE, pueden ser de carácter administrativo, pueden ser de carácter reglamentario. No veo la necesidad de una cirugía mayor para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y de ninguna manera aceptaríamos, quienes formamos parte del Congreso, de otras opciones, que se pretenda mermar la autonomía del INE o que se pretenda desviar el propósito de neutralidad y de ciudadanización, que fue lo que generó el cambio de la etapa en la que el gobierno organizaba las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación y llevar a la construcción de una institución autónoma, de una institución que le dé certidumbre a la ciudadanía de su neutralidad. Eso lo vamos a defender, su autonomía y el hecho de que los consejeros sean producto de una valoración del Congreso de la República. Por otro lado, si hay cuestiones perfectibles del proceso electoral que sean de orden legislativo, pues estamos en la mayor disposición de debatir con seriedad, de dialogar, de construir. Por ejemplo, yo estoy preparando una iniciativa para que se discuta la posibilidad de que haya una nueva circunscripción electoral para los mexicanos que radican en el exterior, para que nuestros compatriotas que viven en otros países, particularmente en donde hay una comunidad mexicana mayor, que es en Estados Unidos, puedan votar en una circunscripción específica y elegir legisladores de mexicanos radicados en el exterior. Es una de las propuestas que pretendo presentar, pero en el caso del financiamiento a los partidos políticos, lo crucial es que los ciudadanos sepan, comprendan
que es esencial preservar la independencia de los partidos, del gran financiamiento de quienes tienen enormes recursos económicos, pero lo que es más delicado, de quienes tienen recursos económicos porque participan en la economía oscura o en actividades ilícitas. Por eso es una certidumbre de que sea financiamiento público y no de otra naturaleza. Por último, agradecerle el tiempo y la disposición para conversar con el auditorio. El presidente acaba de presentar un enésimo informe con motivo del tercer año de su triunfo electoral. Realmente, senadora, ¿considera usted que hay algo que festinar en cuanto a las cifras, a los resultados de este gobierno en alguno de sus rubros? Mire, yo creo que sería muy conveniente para la sociedad mexicana que el informe se vuelva a presentar anualmente y ante el Congreso de la Unión. Creo que lo que estaba establecido en nuestra Constitución de la obligación del presidente de la República de participar en una sesión del Congreso era muy útil para la ciudadanía, para conocer de viva voz y para la representación formal de la ciudadanía a través de los diputados y de los senadores, quienes después teníamos la obligación de analizar el informe, de hacer una glosa, de hacer comentarios. Así es que yo me pronuncio porque vuelva a presentarse el informe en el Congreso de la Unión. Ya hay iniciativas legales al respecto y creo que debemos analizarlas y votarlas a favor en el Congreso. Del informe que me hace referencia, yo quiero subrayar la mención que hubo de los recursos enviados por los compatriotas que trabajan en el extranjero, de las remesas. Ese es un mérito de nuestros compatriotas y es un mérito que el gobierno debería reciprocar, restituyendo dos programas muy importantes para los migrantes, para aquellos compatriotas que trabajando en Estados Unidos sobre todo, enviaban recursos a sus comunidades, el programa 2x1, el programa 3x1, en donde ellos enviaban recursos a sus comunidades y el gobierno ponía 2 veces o 3 veces lo que ellos enviaban para obras comunitarias, para obras de infraestructura. Creo que es fundamental robustecer a los consulados de México. Tienen múltiples tareas y los recursos presupuestales son insuficientes y es esencial que estén mejor equipados para atender mucho mejor a nuestros compatriotas. Pues Beatriz Paredes Rangel, senadora del Partido Revolucionario Institucional, le agradecemos como siempre la disposición para platicar con el auditorio en el estado de Veracruz. Le mando un fortísimo abrazo. Cuídese, por favor. Solo Veracruz es bello. Un gran abrazo a las veracruzanas y a los veracruzanos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí tiene usted a Beatriz Paredes Rangel, una voz calificada. Es por mucho una de las políticas de carrera mejor formadas de este país. Originaria de Tlaxcala, donde fue gobernadora, vivió algunos años en Veracruz, quiere a Veracruz, ama a Veracruz, tiene raíces en Veracruz y, bueno, por supuesto, siempre con deferencia para conversar con el auditorio en el Estado, sobre todo por estos temas tan importantes, el desabasto de medicamentos, la reforma electoral, el informe del presidente y esto que se está pues, suscitando en nuestro país.